pero fíjate ahorita que hablas del tema de gentrificación, vamos a entrarle porque se lo prometimos, porque precisamente dentro de la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntan sobre el tema de gentrificación y afirmó que es un proceso que se ha vivido en diversas zonas de la Ciudad de México y que en algunos casos fue promovido desde el gobierno. Particularmente acusó a la administración de Miguel Ángel Mancera de impulsar o ser parte de ese proceso de gentrificación. Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la gentrificación es un fenómeno que se ha vivido en varias zonas de la capital, así como en varias ciudades del país y del mundo, detallando pues lo que ocurre, ¿no? Que ocurre cuando la población original de una región, de una colonia, comienzan a ser desplazadas por el mayor poder adquisitivo. Y aunque esos procesos no fueron promovidos, particularmente en su gobierno, cuando era jefa de gobierno, y también defendió el gobierno de Clara Brugada, contrastó con otras zonas donde sí hubo participación de autoridades. Y aunque mencionó que particularmente, y en este caso, como sí sacar de esa acusación Roma Condesa, porque ahí dice, ahí fueron muchos factores los que generaron la gentrificación, pero en otras zonas, como en la Benito Juárez, por ejemplo, sí señaló que el gobierno de Miguel Ángel Mancera pues ha contribuido a la gentrificación porque pues se daban cambios de uso de suelo. Pero vamos mejor a escuchar cómo lo explico. ¿Qué es la gentrificación? Habría que primero preguntarnos eso. Son procesos que se han vivido en la Ciudad de México, en otras ciudades y en muchas ciudades del mundo, donde la población original que vive en cierta colonia empieza a verse desplazada por vivienda de otro nivel económico. Entonces, una persona que vive en una vivienda que paga una renta o que tiene ahí su casa de hace mucho tiempo, se generan procesos, a veces promovidos desde el gobierno. No es el caso ni de cuando fui jefa de gobierno, ni de Clara Brugada, obviamente. Se dio mucho, por ejemplo, en el periodo de Mancera en la Ciudad de México, en donde se cambia el uso de suelo. O sea, por ejemplo, en un lugar que había uso de suelo de una vivienda de 3 pisos, se cambia a una vivienda de 20 pisos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que es muy rentable para aquellos desarrolladores inmobiliarios que dicen, bueno, pues en esta casa, en este terreno te lo compro y se hace una vivienda tiene un costo mayor y son muchísimos edificios, muchísimos pisos en el mismo edificio, perdón. Y así se va, digamos, ampliando la cantidad de personas que van llegando a estos lugares, expulsando a los pobladores originales y, entre otras cosas, elevando el nivel de vida en esos lugares. Y la gente que vive ahí desde hace mucho tiempo, pues tiene razón en decir, bueno, pues ¿por qué se da este proceso de gentrificación? Sobre todo si son procesos en donde no se incluye a la gente que vive ahí. Hay otros procesos de elevar el número de pisos, pero que se hacen con la gente. Entonces es un proceso participativo donde se platica con la gente y se dice, a ver, vamos a redensificar esta zona, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Si sí están de acuerdo, ¿qué tendría que ocurrir para que esto fuera así? Pero participa la ciudadanía que vive allí en todo este proceso. En particular en la Condesa, en la Ciudad de México o en la Roma han sido varios temas que han ido ocurriendo desde hace ya muchos años, algunos que no fueron promovidos por el gobierno, sino sencillamente fueron ocurriendo como parte del desarrollo de la ciudad. Muchos comercios, restaurantes, que atrajeron a mucha gente a visitar la zona, no necesariamente a vivir ahí, y después personas que fueron llegando a vivir de otro nivel económico y que fueron encareciendo las rentas a partir pues de la demanda de esta zona. Entonces, obviamente los procesos de gentrificación no deben ocurrir si expulsan a quien está ahí originariamente para irse a vivir a la periferia, pues porque cambia el nivel de vida y divides entre los que tienen recursos económicos y los que no tienen.
y entonces se quedan con las mejores zonas de la ciudad aquellos que tienen recursos económicos. Nos dejan un comentario y nos dicen que en Los Ángeles hay mucha gentrificación y que en México cada vez será peor porque México está prosperando y es el precio que hay que pagar. No, precisamente. El que un país esté prosperando no quiere decir que haya gentrificación. Al contrario, la gentrificación es un proceso por el cual un barrio, una zona en la que antes habitaba población de cierto nivel de recursos económicos termina siendo desplazada porque hay cambios en esa misma zona, los precios de la vivienda aumentan, los servicios, todo comienza a encarecerse y por lo tanto la población que estaba ahí ya no le alcanza para seguir consumiendo esos servicios, ya no le alcanza para pagar la renta, por ejemplo, o para adquirir una vivienda en ese lugar. Es decir, no hay un progreso en eso porque esas personas no progresaron económicamente, solamente los precios se encarecieron. Entonces es una desigualdad y como entonces estas personas no pueden pagar esas viviendas, esas rentas, esos servicios, pues se tienen que salir. Se terminan saliendo de ese lugar, por una parte se salen, son expulsadas de esa manera y llegan personas que pueden ser extranjeras o pueden ser personas del propio país que tienen mayor nivel adquisitivo, pero entonces la desigualdad continúa y estas personas se tienen que ir a lugares mucho más pauperizados y la propia salida implica también ya, además del trauma, implica muchos otros gastos. Y por otro lado, también ha habido muchísimas denuncias de firmas de abogados que presionan a las personas que habitan en un edificio, en un lugar, para que se salgan de ahí y terminan expulsándolos, sacándolos de la manera más violenta para que después ese edificio lo conviertan en un Airbnb o en cualquier otro, a lo mejor de otra marca, como decía la presidenta Claudia Sheinbaum, o en un hotel o en un centro comercial, por ejemplo. Entonces, no es sinónimo de progreso, al contrario, es de desigualdad y es de expulsión de las poblaciones originarias de esos lugares. Romy, pues esto es lo que dijo la presidenta y eso es lo que fue provocando Miguel Ángel Mancera y es importante que lo recordemos con estas medidas que fue tomando desde el gobierno. Claro, sí, es muy importante destacar que el progreso no implica el desplazamiento de alguien. Es una lógica de deshacerte no de la pobreza, de los pobres, y es una gran diferencia.